Alerta máxima. Irán acaba de lanzar su misil más letal contra Israel y podría cambiarlo todo. Lo llaman el misil danzante y es prácticamente imposible de detener. Cada segundo cuenta y lo que viene podría ser catastrófico. Si quieres entenderlo todo antes que nadie, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta tu opinión abajo. Este es el tipo de información que no querrás perderte. Irán ha lanzado por primera vez el misil balístico Sejil contra Israel en medio de una escalada de tensión sin precedentes. No se trata de un proyectil convencional. Este arma figura entre las más letales del arsenal iraní y ha sido reservada para la fase crítica de un conflicto a gran escala. Su apodo, el misil danzante, no refleja su apariencia, sino la complejidad que presenta para cualquier sistema de defensa antimisiles que intente neutralizarlo. Durante los enfrentamientos del verano pasado, incluso un fragmento aislado del Sejil logró atravesar el sistema Arrow y alcanzar territorio israelí. Ahora su regreso coincide con lo que probablemente sea el peor escenario posible para Israel. El domingo 15 de marzo, en el marco de la 54ª oleada de la Operación Promesa Verdadera 4, las sirenas sonaron en más de 140 localidades, desde Tel Aviv hasta Herzl y los suburbios del sur. Fragmentos de misiles impactaron incluso un edificio residencial que alojaba personal del consulado estadounidense en Jerusalén. Este debut del Sejil se produjo menos de 24 horas después de que funcionarios estadounidenses filtraran que Israel enfrenta una escasez crítica de interceptores diseñados específicamente para contrarrestar amenazas de esta naturaleza. En este contexto, es crucial entender por qué el Sejil resulta tan difícil de detectar y destruir. Esa dificultad explica también por qué el gobierno israelí aprobó de manera urgente un gasto de defensa de $826 millones, la misma noche en que su ejército aseguraba públicamente que no había escasez. El Sejil no es un misil balístico común. Se trata de un sistema de 2 etapas, de combustible sólido y alcance medio, íntegramente diseñado y producido en Irán. Su relevancia radica en que rompe la concepción tradicional de un misil balístico. La mayoría de la gente imagina un proyectil siguiendo un arco predecible, fácil de rastrear y neutralizar. El Sejil desafía esa lógica. Su ojiva incorpora un vehículo de reentrada altamente maniobrable que desciende a velocidades superiores a Mach 5 y no sigue una trayectoria recta. Cambia constantemente de dirección, se tuerce y realiza maniobras imprevisibles. Esta característica le ha valido su apodo, el misil danzante. Los sistemas interceptores convencionales, como el Arrow, calculan el punto exacto de impacto y envían un vehículo de destrucción a esa ubicación. Cuando el objetivo se desplaza de manera constante, esos cálculos se vuelven ineficaces. La única alternativa es disparar múltiples interceptores en un patrón disperso, con la esperanza de que al menos uno logre interceptar la ojiva. Esta estrategia agota rápidamente las reservas más costosas y complica la defensa nacional. El Sejil presenta otra ventaja crítica. Su propulsión de combustible sólido le permite estar listo para el lanzamiento desde camiones móviles en cuestión de minutos, sin los largos conteos regresivos que delatan la operación a satélites de vigilancia. Irán ha declarado que un Sejil lanzado desde posiciones móviles puede alcanzar objetivos en Israel en menos de 7 minutos desde la activación de los motores. Su movilidad le garantiza supervivencia incluso cuando instalaciones militares son destruidas. A pesar de que la coalición ha atacado más de 7.600 objetivos en Irán desde el 28 de febrero, el Sejil no depende de bases fijas. Además, los ingenieros iraníes han recubierto el misil con materiales absorbentes de radar, reduciendo significativamente su firma y dificultando la detección y el rastreo durante su descenso. Esto genera un doble desafío: detección limitada y dificultades de intercepción simultáneamente.
El sistema Arrow 3, diseñado para neutralizar amenazas fuera de la atmósfera mediante impacto cinético, depende de datos precisos de rastreo. La reducción en la sección transversal de radar del SEGIL limita la ventana de detección y deja apenas tiempo para reaccionar. El Arrow 2, encargado de amenazas dentro de la atmósfera, enfrenta el mismo problema, agravado por la maniobra activa del misil en la fase final de su trayectoria. Según Uzi Rubin, ex jefe del programa de defensa de misiles balísticos de Israel, el SEGIL es claramente un desarrollo iraní, más avanzado que muchos sistemas previos. Expertos de fuentes abiertas sugieren que, aunque la mayor parte de la tecnología es doméstica, es posible que haya asistencia extranjera en algunos aspectos del programa. Su desarrollo se remonta a finales de la década de 1990, con vuelos de prueba en 2008 y 2009 y nuevas mejoras detectadas durante ejercicios militares en 2021. Lo que se puede afirmar con certeza es que el SEGIL actual es más preciso, maduro y letal que sus versiones iniciales. No obstante, no hay confirmación pública de si los misiles empleados en el conflicto actual incorporan un paquete de navegación GPS totalmente integrado, ni de la existencia de una versión de mayor alcance, el SEGIL 3, que sigue sin verificarse. Este debut del SEGIL coincide con una segunda crisis que agrava la situación. El 14 de marzo, el medio estadounidense Semafor informó que Israel comunicó discretamente a Washington que se encuentra críticamente bajo en interceptores balísticos. Esta escasez llega tras un intenso conflicto en junio de 2025 en el que EU disparó más de 150 interceptores THAAD en 12 días. El ritmo de los ataques actuales, con 16 días consecutivos de bombardeos en 54 oleadas, ha llevado al sistema defensivo al límite. Funcionarios estadounidenses describen la situación como esperada y anticipada, reconociendo que el problema era evidente, pero no se abordó antes del estallido de este conflicto. Por otro lado, Washington asegura no enfrentar escasez en la protección de sus propios intereses. Sin embargo, la frase omite cualquier mención a la asistencia directa a Israel, dejando en evidencia la brecha entre necesidades y acciones. El Pentágono inició la expansión de la producción de interceptores THAAD en enero y ha redistribuido baterías Patriot desde lugares tan distantes como Corea del Sur para proteger bases críticas en el Golfo. La prioridad de Estados Unidos está claramente orientada hacia la protección de sus propios activos. Israel, por su parte, respondió con rapidez. Un portavoz militar afirmó que a esta altura no existe escasez de interceptores y que las fuerzas están completamente preparadas para un conflicto prolongado. Sin embargo, esa declaración se contradice con los hechos de la misma noche. En una votación de urgencia, el gobierno israelí aprobó un desembolso de emergencia de 2.600 millones de shekels, aproximadamente 826 millones de dólares, para adquisiciones críticas y urgentes del Ministerio de Defensa. Esta medida, tomada de manera casi secreta y a medianoche, refleja la presión extrema sobre las reservas de defensa. No es el comportamiento de un país con abundantes existencias, es la respuesta de un Estado que reconoce la gravedad de la situación y actúa de manera inmediata para reforzar sus capacidades. El misil SEGIL complica aún más esta ecuación. Cada interceptor Arrow 3 cuesta varios millones de dólares y requiere un tiempo considerable para su reemplazo. Las líneas de producción no están diseñadas para mantener el ritmo de disparos múltiples durante un conflicto activo. Una ojiva maniobrable, como la del SEGIL, obliga a disparar varios interceptores por cada misil entrante, generando un colapso en la relación costo-beneficio y agotando rápidamente las reservas estratégicas. Irán lanza un SEGIL. Israel debe emplear 2, 3 o incluso más interceptores para neutralizarlo.
Multipliquen esta presión por decenas de misiles diarios y el déficit se amplifica mucho más rápido de lo que cualquier fábrica puede compensar. Incluso en el mejor de los escenarios los números no cuadran y la situación se vuelve progresivamente más complicada. Informes de CNN indican que muchos de los misiles balísticos iraníes ahora transportan munición de racimo. Aproximadamente la mitad de los proyectiles recientes llevan ojivas que liberan entre 22 y 24 submuniciones letales. Una vez dispersadas, sistemas como Iron Dome no están diseñados para neutralizar cada fragmento individual. La Associated Press ha reportado al menos 3 víctimas mortales por estas armas, incluyendo 2 en un sitio de construcción en el centro de Israel. Hasta ahora, en el conflicto actual, los ataques de misiles balísticos han causado 12 muertes. El panorama es crítico. Los interceptores de gran altitud están sometidos a presión extrema. La última generación de misiles iraníes ha sido desarrollada específicamente para amplificar esa presión, obligando a realizar múltiples disparos por cada ataque. La adición de submuniciones multiplica la tensión sobre un sistema defensivo que ya estaba limitado desde la primera oleada. En conjunto, estas condiciones crean un escenario de 3 capas de estrés simultáneo: presión por cantidad, maniobrabilidad de los proyectiles y dispersión de submuniciones. Existe además una contradicción significativa entre las declaraciones oficiales de ambos lados. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró el 13 de marzo que la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán había sido funcionalmente neutralizada. Las fuerzas de defensa de Israel reportan haber realizado más de 7.600 ataques dentro de Irán desde el 28 de febrero, sumando otros 1.100 en el Líbano. Por otro lado, la organización Human Rights Watch informó que al menos 4.900 personas han muerto en los primeros 14 días del conflicto, incluidos 4.420 militares iraníes y 480 civiles. Según Austin, las defensas aéreas de Irán ya no existen. A pesar de esta devastación, Irán responde con 54 oleadas de misiles y contando, incluyendo el primer uso en combate de su Sejil más avanzado. Este misil requiere producción de combustible sólido de precisión, sistemas de guía sofisticados y tecnología avanzada de vehículos de reentrada maniobrable. Si la producción iraní hubiera sido realmente neutralizada, no deberíamos estar viendo estos sistemas desplegados en el terreno. Existen 2 posibles explicaciones. La primera, que las evaluaciones de la coalición fueron demasiado optimistas y que Irán todavía mantiene capacidad de producción o lanzamiento oculta. La segunda, que el Sejil proviene de reservas estratégicas preexistentes, lo que indicaría que Irán está empleando sus recursos más valiosos en este conflicto. Antes de la escalada se estima que Irán contaba con aproximadamente 2.500 misiles balísticos de diversos alcances. El Sejil se había reservado deliberadamente durante las primeras 53 oleadas, una decisión estratégica clara. Si se trataba de paciencia o de una reserva por desesperación, dependerá de cuántos misiles aún permanecen almacenados. Esa cifra permanece desconocida. Desde la perspectiva israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el 14 de marzo el conflicto como una etapa decisiva, prometiendo que Irán enfrentaría una respuesta firme, inquebrantable y sólida como el acero. El mensaje transmite confianza y determinación. Por su parte, Irán mantiene un discurso opuesto. El presidente Masoud Pezeshkian declaró que la represalia por el asesinato constituye un deber y un derecho legítimo, mientras que su principal asesor de política exterior asegura que buscarán la diplomacia. El CGRI ha prometido acciones directas contra el primer ministro israelí. Ambos gobiernos proyectan determinación y victoria, aunque resulta imposible que ambos logren prevalecer simultáneamente. Las consecuencias de este conflicto se extienden más allá de los límites nacionales.
El tráfico de petróleo en el estrecho de Hormuz se ha interrumpido. Compañías navieras como Maersk han suspendido operaciones en la zona. Las aseguradoras se niegan a cubrir rutas en el Golfo. Incluso un vuelo de Emirates se vio obligado a regresar a Kochi tras el cierre de un aeropuerto cercano a Dubái debido a ataques con drones. Los mercados energéticos reaccionan de inmediato, reflejando un aumento en el riesgo global y en los precios en tiempo real. El plan original de Estados Unidos e Israel era relativamente simple: lograr dominio aéreo total, destruir la capacidad de respuesta de Irán y forzar un colapso político. La realidad en el terreno es otra. Irán sigue lanzando misiles desde plataformas móviles, empleando combustible sólido que no depende de bases fijas, lo que limita significativamente la efectividad de los ataques aéreos y la estrategia defensiva escalonada de Israel. El esquema de defensa israelí contempla protección por niveles: Arrow para largo alcance, David's Sling para alcance medio e Iron Dome para proyectiles de corto alcance. La realidad, sin embargo, muestra que las reservas son puestas a prueba por misiles diseñados específicamente para desafiar esta matemática defensiva. La combinación de misiles maniobrables y munición de racimo pone a prueba incluso los sistemas más sofisticados. El plan de defensa escalonada de Israel contempla Arrow para largo alcance, David's Sling para alcance medio e Iron Dome para proyectiles más cortos. Sin embargo, la realidad es que estas reservas se ven puestas a prueba por un misil diseñado para romper la lógica de la defensa escalonada. Además, la inclusión de submuniciones multiplica el desafío, pues incluso si se neutraliza el cuerpo principal del misil, las pequeñas ojivas siguen representando un riesgo significativo. El misil danzante ya está en el cielo, y la pregunta que permanece sin respuesta de manera pública es: ¿cuántas oleadas más puede soportar este conflicto antes de que las reservas se agoten por completo? Es fundamental que el público entienda la magnitud de este escenario. Las defensas de Israel están sometidas a presión extrema y los misiles iraníes han sido desarrollados específicamente para amplificar esa presión, obligando al uso de múltiples interceptores por cada ataque. La dispersión de submuniciones añade una tercera capa de complejidad, aumentando la vulnerabilidad del sistema defensivo y desafiando incluso las capacidades más avanzadas. A pesar de las declaraciones de ambos gobiernos sobre su fortaleza y capacidad de respuesta, la evidencia en el terreno sugiere un conflicto mucho más tenso y complejo. Estados Unidos asegura que ha neutralizado la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán, mientras que Israel reporta miles de ataques realizados y un alto número de víctimas en Irán, tanto militares como civiles. Sin embargo, Irán continúa respondiendo con oleadas de misiles, incluyendo el primer uso en combate de su Sejil más avanzado. Este escenario pone en evidencia una contradicción entre las evaluaciones oficiales y la realidad de la guerra. El Sejil requiere fabricación precisa de combustible sólido, sistemas de guía avanzados y tecnología de reentrada maniobrable. Si la producción de misiles iraníes hubiera sido realmente neutralizada, no deberíamos estar observando su despliegue en el campo de batalla. Existen dos posibles explicaciones: o bien las evaluaciones fueron demasiado optimistas y persiste una capacidad de producción o lanzamiento oculta, o bien el Sejil proviene de reservas estratégicas previas al conflicto, indicando que Irán ha comenzado a emplear sus activos más críticos. Antes de la escalada actual, se estima que Irán contaba con aproximadamente 2.500 misiles balísticos de distintos alcances. El Sejil se había reservado estratégicamente durante las primeras 53 oleadas, lo que demuestra una planificación deliberada. Si esta estrategia refleja paciencia o un recurso de última necesidad, depende de la cantidad de misiles aún almacenados, un dato que permanece desconocido públicamente.
Por el lado israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el 14 de marzo la fase actual del conflicto como decisiva, prometiendo que Irán enfrentará una respuesta firme, inquebrantable y sólida como el acero. Este mensaje transmite confianza y determinación estratégica. En contraste, Irán mantiene un discurso de legitimidad de sus acciones. El presidente Masoud Pezeshkian considera que la represalia por el asesinato es un deber y un derecho, mientras que su principal asesor de política exterior asegura que se mantendrán abiertos a la diplomacia. El CGRI ha prometido actuar contra el primer ministro israelí. Ambos gobiernos proyectan fortaleza y voluntad de victoria, aunque resulta evidente que no pueden prevalecer ambos de manera simultánea. Las consecuencias del conflicto se expanden más allá de los límites territoriales. El tráfico de petróleo en el estrecho de Hormuz ha sido interrumpido. Compañías navieras, incluyendo Maersk, han suspendido operaciones. Aseguradoras se niegan a cubrir rutas en el Golfo y vuelos comerciales, como un caso de Emirates, han tenido que regresar tras cierres de aeropuertos debido a ataques con drones. Los mercados energéticos reaccionan en tiempo real, reflejando un aumento del riesgo global y la volatilidad en los precios. El plan original de Estados Unidos e Israel buscaba lograr dominio aéreo total, neutralizar la capacidad de respuesta de Irán y forzar un colapso político. La realidad, sin embargo, es que Irán continúa lanzando misiles desde plataformas móviles con combustible sólido que no depende de instalaciones fijas. Esto limita la efectividad de los ataques aéreos y desafía la estrategia defensiva escalonada de Israel. La situación en el terreno evidencia la tensión entre la planificación estratégica y la operativa real. Las defensas de Israel, aunque sofisticadas, se ven sometidas a un estrés sin precedentes. Misiles maniobrables y munición de racimo desafían la matemática de los sistemas de defensa, incrementando la complejidad de la respuesta y generando incertidumbre sobre la capacidad de mantener la superioridad aérea y la protección de la población. Finalmente, el conflicto plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad de las defensas y la capacidad de respuesta ante oleadas sucesivas de misiles avanzados. La pregunta central para los analistas y para el público es: ¿cuántas oleadas más puede soportar este conflicto antes de que los recursos defensivos se vean críticamente comprometidos? Esta es la incógnita que permanece sin respuesta y que determinará la evolución del conflicto en los próximos días. Gracias por seguir este análisis hasta el final. Les invito a reflexionar sobre la magnitud de los hechos y a compartir sus opiniones sobre quién está tomando la iniciativa real en este conflicto. Para mantenerse informado sobre las actualizaciones clave y el análisis político en profundidad, les recomiendo suscribirse, activar notificaciones y seguir el desarrollo de los próximos informes.